hay problema. Bueno, empezamos con la primera. Dice, enumere las semejanzas y diferencias entre ARN y ADN. ¿Qué pusieron? ¿Cómo respondieron? Yo puse, bueno, las diferencias en cuanto a las bases nitrogenadas, que Bien. tiene timina y la otra uracilo, además de adenina, guanina y citosina, Sí. y que el ARN presenta el ARN ribosómico, el ARN de transferencia y el ARN mensajero, Sí, este tipo de ARN. Sí. y ay, me falta algo más que no llegué a anotar. Ahí. Y con respecto al número de cadenas, ¿pusiste algo? No, con respecto a eso no. Yo El puse que el ARN ADN, es simple cadena y el ADN es doble cadena. claro, el ADN es bicatenario, tiene 2 cadenas, y el ARN es monocatenario, tiene una sola cadena. Y otra de las diferencias es en el azúcar, en la pentosa. ¿Sí? En el ARN es ribosa y en el ADN es 2-desoxirribosa. ¿Qué significa? Que el oxígeno, ¿qué significa 2-desoxirribosa? Que el oxígeno que está en el carbono 2 de la ribosa, en la 2-desoxirribosa, ese oxígeno desapareció, no está. ¿Sí? Entonces, esas son las principales diferencias entre los dos ácidos nucleicos. Tienen diferencia en las bien digo, en las bases nitrogenadas. ¿Sí? Una de las bases nitrogenadas en el ADN es la timina, mientras que en el ARN es el uracilo. Otra diferencia es en las pentosas, en los azúcares, que en el ADN es 2-desoxirribosa y en el ARN es ribosa. La otra diferencia es en la cantidad de cadenas. El ADN es bicatenario o doble cadena y el ARN es monocatenario o tiene una sola hebra, que es lo mismo. Y por último, la última diferencia es que el ADN es de un solo tipo y ARN puede haber 3 tipos diferentes. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. No, perfecto. Bien, la 2, el cuadro. ¿Alguien lo pudo completar? Germán, ahí te puedo hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, el último ácido nucleico, yo le puse que era un ARN de transferencia, y Sí. digamos, a nivel de bases nitrogenadas, son las mismas que en el ARN Sí. ribosómico. Es lo En mismo. cualquier ARN, las bases son nitrogenadas. Adenina, citosina, guanina y uracilo en vez de timina. ¿Sí? Perfecto, sí. Bien, vamos a ver. En ácido nucleico, el primero dice ARN, entonces eso es ácido ribonucleico, ribosomal. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Bueno, las que dije recién. Adenina, citosina, guanina y uracilo. ¿Cuál es la función de ese ARN ribosómico? Síntesis de proteína. Bien. ¿O no? En la segunda fila, me dice que las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y timina. Entonces, ¿qué ácido nucleico va a ser? ¿ARN o ADN? ADN. ADN, ¿por qué? Porque está la timina. ¿Sí? Si tiene timina, es el ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué función tiene el ADN? Contiene la información genética. Perfecto. Bien, y en la tercera fila me dice que la función es transporte de aminoácidos. Si es transporte de aminoácidos, ¿qué ácido nucleico va a ser? ¿ARN o ADN? ARN, ARN, ¿de qué tipo? transferencia. ARN de transferencia, ARNT. Perfecto. ¿Y las bases nitrogenadas? ¿Cuáles van a ser?
Adenina, citosina, guanina y uracilo. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda con respecto a la pregunta 2? No, profe. Bien, vamos a la pregunta 3. Dice, indica los nombres de las moléculas y de las estructuras participantes en el siguiente esquema. Bien, el A, ¿qué les parece a ustedes? ¿De qué es? Es de la El A es la replicación. doble hélice. ¿Eh? De la replicación. Sí, pero ¿a qué estructura hace referencia? Que es la doble hélice. Al El A ADN. sería el ADN. ¿Sí? ADN. El B es esta hebra sola que está. ¿Qué sería entonces el B? ARN. ARN, ¿De qué tipo? mensajero. ARN mensajero. El C, ¿qué es esto? Ribosoma. ARN ribosomal, ARNR. Y el D, El ARN de transferencia. no, sería el O ya polipéptido. proteína. Ya. La proteína. El polipéptido, sí, la proteína. ¿Está? Bien. ¿Hay alguna duda con ese esquema, el de la pregunta 3? ¿Quedó alguna duda? No, profe. Bueno. Seguimos con la pregunta 4. Dice, define los siguientes términos indicando su función y en qué etapa o etapas participan. Las helicasas, ¿qué son las helicasas? Es la enzima que rompe los puentes de hidrógeno de la doble hélice para iniciar la replicación. Perfecto. Es una enzima, vos lo dijiste, rompe los puentes de la doble hélice para iniciar la replicación. B, codón. ¿Qué es un codón? Es el conjunto de 3 nucleótidos que codifican un aminoácido. Perfecto. ¿Y en dónde se encuentran? En el ARN. En el ARN mensajero. De 10. C, ADN polimerasa. Es la enzima que aparea los nucleótidos complementarios a partir de la cadena molde. Perfecto. D, primer observador. Ese es el fragmento de ADN que inicia la replicación. En la cadena rezagada o retardada. Sí, perfecto. E, anticodón. Tiene el conjunto de los 3 nucleótidos complementarios al codón. Bien, ¿y en cuál se encuentra? ¿En cuál ARN se encuentra? En el de transferencia. Perfecto. Ribosoma. Es el complejo donde se produce la traducción. Perfecto. ¿Y el G, fragmento de Okazaki? Son los fragmentos que se producen en la cadena rezagada. Bien. El 5. Señala los aspectos diferentes que encuentra entre replicación y transcripción. ¿Y qué tienen en común? Lo que tienen en común puede ser las bases nitrogenadas. Las bases, Digamos el lenguaje que ya están en el mismo o no. sí, pero las bases nitrogenadas no van a ser iguales. Claro. Porque acordate que en la replicación va a intervenir la timina y en la transcripción va a intervenir, en vez de la timina, el uracilo. ¿Sí? ¿Y qué tienen en común? Aparte de eso, de que la maquinaria enzimática o que las enzimas son muy similares. Eso sería algo en común. ¿Qué otra cosa tienen en común?
La otra cosa que tienen en común es que tanto la replicación como la transcripción en eucariotas y en procariotas ocurre dentro del núcleo en eucariotas o en la zona nuclear en procariotas. Mientras que la traducción o síntesis de proteína siempre ocurre en el citoplasma. ¿Sí? Los mecanismos de transmisión de la información genética están compartimentalizados. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, ¿y qué cosas tienen diferente? Lo que ya venimos hablando hasta ahora. Primero, las bases nitrogenadas, que la timina se reemplaza por uracilo. Después el azúcar, que en el caso del ADN es la 2-desoxirribosa, y en el caso del ARN es la ribosa. Y en la replicación, el ADN es bicatenario, mientras que en la transcripción el ARN es monocatenario, y que hay un solo tipo de ADN, mientras que de ARN se transcriben 3 tipos diferentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre las 5? ¿Alguna duda? No. Bien, vamos a las 6. Esta la voy a copiar y la voy a hacer en la pizarra. Tienes que abrir el Paint. ¿Estoy compartiendo? No. No estoy compartiendo la pizarra, ¿no? Sí, se ve. Está compartiendo el Word, el Ah, trabajo. el Word, es verdad. Perdón. Sí, no, por eso la pizarra no. Esperen que no me lo reconoce. Acá está. Ahora sí. Dame un minuto. Bien. Ahí lo copié. Vamos por las 6. Dice. La siguiente secuencia de bases de nucleótidos corresponde a un fragmento de una hebra de ácido nucleico. Este es el extremo 3' y este el extremo 5'. ¿De qué ácido nucleico se trata? Y bueno, eso ya es con figurita repetida. Si es ADN, ¿cuál es la base nitrogenada? Adenina, citosina, guanina y timina. Si es ARN, no importa de qué tipo sea, si sea mensajero, de transferencia o ribosomal, las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Sí? En el ARN, recuerden que se cambia la timina por el uracilo. Entonces, fíjense en esta secuencia hay timina. Por lo tanto, esto es un fragmento de ADN. ¿Alguna duda? No, Bien. ¿Qué significan los números 3' y 5'? ¿Quién lo puede decir? ¿Serían los extremos que determinan la dirección de cómo se va a replicar? Exactamente. Y indican los carbonos de la ribosa. El 3' me indica carbono 3 y el 5' carbono 5, ¿sí? De la pentosa. Y siempre,
cualquier fragmento de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, en eso indistinto es igual para los dos, siempre la polimerasa, ya sea ADN polimerasa,' lee del fragmento del extremo 3' al 5', ¿sí? Entonces, la hebra nueva siempre se va a sintetizar, la hebra nueva, ya sea ADN o ARN, no importa, indistinto, siempre la hebra nueva se sintetiza desde el extremo 5' al extremo 3'. ¿Queda claro? Eso se lo tienen que grabar a fuego. Cualquier enzima polimerasa, ya sea ADN polimerasa o ARN polimerasa, lee los fragmentos, ya sean de ADN o ARN, desde el extremo 3' al 5'. Siempre. ADN o ARN. No hay diferencia. Entonces, siempre los nuevos ácidos nucleicos que se sinteticen se van a sintetizar del sentido 5' al 3'. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bien, entonces, vamos a ver, vamos a escribirla, vamos a borrar. Bien, vamos a escribir. Sí, esto es el 5, vamos a hacer el C, ¿no es cierto? Vamos a hacer el C, escribe la frecuencia de base de la hebra complementaria indicando por qué extremos empezará. Bueno, si es 3', se empieza del extremo 5'. Si la base en el extremo 3' es citosina, ¿cuál es la base complementaria? ¿Se acuerdan? No sé si le dijo Carlos en el teórico. ¿Guanina puede ser? Sí. Carlos. Bueno, que ustedes esto no. Gardel. Aníbal Troika. Adenina con timina, citosina con guanina. ¿Sí? Es una regla mnemotécnica, pero que para ustedes creo que le va a ser más difícil acordarse de eso que... Entonces, C, la complementaria es guanina. La complementaria de T, ¿cuál va a ser? Adenina. Adenina. T, la complementaria de T, adenina, otra adenina. C, la complementaria de C, Guanina. guanina. Y así tienen que ir completando. G, la complementaria de G, citosina. Ah, está ahí. C. T, complementaria de T, adenina. G, complementaria de G, citosina. A, adenina, complementaria de adenina, timina. Se repite, adenina, complementaria, timina. G, guanina, complementaria, citosina. T, timina, complementaria, adenina. A, adenina, complementaria, timina. A, adenina, complementaria, timina. T, timina, complementaria, adenina. G, guanina, complementaria, C, citosina.
Y este sería el extremo 3'. ¿Alguna duda? No. Bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Vamos a borrar. La próxima pregunta dice, la 7. Un determinado segmento de ADN tiene la siguiente secuencia de nucleótidos en una de sus cadenas. Bueno, te da el extremo 3' al 5'. Timina, timina, citosina, citosina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina. A. ¿Cuál debe ser la secuencia de nucleótidos de la otra cadena? Bueno, es lo mismo que hicimos en el apartado anterior. T, T, C, C, A, G, C, A, T, 5'. Bueno, entonces voy a escribir el extremo 5'. Si es timina, la complementaria era adenina. Si es timina, adenina. Si es citosina, guanina. Si es citosina, guanina. Si es adenina, timina. Si es guanina, citosina. Si es citosina, la complementaria es guanina. Si es adenina, es timina. Y si es timina, es adenina. Y acá voy a tener el extremo 3'. Eso es simple de hacer. Acuérdense en esa regla mnemotécnica. Adenina. Guanina. Perdón, citosina. ¿Qué? Estoy escribiendo cualquier cosa. Citosina. Guanina. Adenina. Timina. Esto es para el ADN. Para el ARN, la complementariedad es exactamente similar. Citosina. Guanina. Y acá es adenina. Y en vez de la timina, se reemplaza por el uracilo. ¿Sí? Es la única complementariedad que cambia en el ARN. En vez de la complementariedad ser adenina-timina, es adenina-uracilo. Bien. Bueno, el A, ¿cuál debe ser la cadena, la secuencia de la otra cadena? ¿Está bien? Y el B dice, si la enzima ARN, polimerasa, lee este segmento de ADN, ¿cuál debe ser la secuencia de nucleótidos de la cadena de ARN mensajero? Bien. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bien. Si esto, en vez de ser replicado, se transcribe, es decir, si en vez de actuar una ADN polimerasa, actúa una ARN polimerasa, lo que borré de recién lo transcribió, ¿sí? Una ADN polimerasa. Si en vez de ser una replicación, sería una transcripción, es decir, que actúa a una ARN polimerasa, vamos a poner así, ARN polimerasa, también va a leer el extremo de 3', 5', porque como dijimos, todas las polimerasas leen en el mismo sentido, 3', 5', sintetizando en consecuencia en el sentido opuesto. Va a sintetizar el sentido 5' al 3'.
Entonces vamos a ver en el ARN. Si lee timina, ¿qué va a poner? Va a poner adenina. Si lee timina, va a poner adenina. Si lee citosina, va a poner guanina. Si lee citosina, va a poner guanina. Si lee adenina, si fuera una ADN polimerasa, pondría timina. Pero es una ARN polimerasa, entonces hay que poner uracilo. Si lee guanina, va a poner una citosina. Si lee citosina, va a poner su complementaria, que es guanina. Si lee adenina, ¿qué va a poner? Su complementaria, que es uracilo. Y si lee timina, va a poner su complementaria, que es adenina. Y ahí vendría el extremo 3. ¿Ven la diferencia entre la copia de la ADN polimerasa y de la ARN polimerasa? Sí, sí. Sí. Bien, con eso está el ejercicio 7. ¿Alguna duda de la pregunta 7? No, no. No. Bien, y por último, vamos a hacer el último. No, no es el último. Vamos a hacer el 8. A partir de la siguiente secuencia de bases correspondiente a un fragmento de un gen, indique cuál será la secuencia del AR mensajero a la cadena inferior. O sea, 3' 5'. Vamos a hacerlo acá, vamos a transcribirla. Vamos a escribirla de vuelta. 3' sería A, T, A, T, A, T, G, T, T, A, 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 5'. Bien, dice, indique cuál será la secuencia del AR mensajero. Bueno, es lo mismo que la otra, que la del ejercicio anterior. Va a actuar la ARN polimerasa, por lo tanto va a sintetizar del 5' al 3'. Si es adenina, el complementario en el ARN es el uracilo. Si es timina, es la adenina. Si es adenina, es uracilo. Si es timina, es adenina. Si es adenina, es uracilo. Si es guanina, complementario citosina. Timina, adenina. Timina, adenina. Adenina, uracilo. Adenina, uracilo. Adenina, uracilo y extremo 3'. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Después, en el B dice, ayudándonos con la tabla del código genético, describe la secuencia de aminoácidos del polipéptico codificado con este fragmento. Bueno, fíjense. Este va a ser un triplete de bases que va a codificar por un aminoácido. Este va a ser otro. Me comí alguno. Esperen que me comí alguna letra. A, T, A, T, A, ¿está bien? TG, TT. Le falta en el segundo triplete una A, me parece. En el segundo, No sé cómo se A, dice. Yo le dije U, triplete, T. pero no sé. Sí, acá, me comí esta T. A. Acá. Sí, ahí. Bien, sí, gracias. Bien, entonces vamos a organizar los tripletes. Este es uno, AUA es otro, CA es otro y U es otro. Tengo 1, 2, 3, 4 tripletes.
Y acá tengo la tablita con el código genético. No, no lo tengo acá. Oh, esperen que lo tengo que copiar. Denme un minuto que lo copio. Vean, acá está el código genético. Bueno, entonces vamos a empezar. Acá están la primera base, la segunda base y la tercera base. Primera base dice que es U, sería esto. Segunda base, A. Y tercera base, U. Y la tercera base, entonces, U, A. Y la tercera base dice que es U. Entonces sería, ¿qué? Tirosina. ¿Se entiende? Tirosina. ¿Puede volver a Vamos, explicarlo, profe? Porque no me sí, doy cuenta el último, el dale. de la tercera base. Empiezo de vuelta. Fíjense. Este es la primera base, la segunda base y la tercera base. Bueno, la primera base es U. O sea que tiene que ser esto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. La segunda base es A, que es esto. ¿Sí? Sí. Entonces, U y A quiere decir que puede ser este o este. Tirosina, y después tenés, acuérdate que el stop, en teoría, era el codón de terminación. ¿Sí? Entonces, lo que me define va a ser la tercera base. ¿Y la tercera base cuál es? Uracilo, que está acá, ¿dónde está? Acá. Entonces, va a ser esto, tirosina. Vamos a hacer otro. Porque esto es práctica, nada más. Vamos a hacer el segundo. Adenina, uracilo, adenina. Primer base del codón, adenina. Acá, ¿no? Segunda base del codón, uracilo. Acá. Es decir, que voy a estar en este casillero. ¿Qué puede ser? Pueden ser estas cuatro alternativas. MT, ¿qué era? Metionina. ¿Sí? Sí. Y el otro, ¿qué podía ser? ¿A qué aminoácido representaba esas letras? Isoleucina. Isoleucina. Bien. Entonces, vamos a ver. A. Entonces, primer letra, A. Segunda letra, U. Quiere decir que puede estar entre la isoleucina y la metionina. ¿Quién define la tercera? Que es la A. Y me fijo, la A está en el tercer lugar. Voy. Entonces, isoleucina. Vamos al cuarto. CAA. Primer base, C. Segunda base, A. O sea que va a estar entre estos cuatro. Histidina, histinina
¿Y GLN qué era? Glicina. Glicina. Bien, define la tercera. CA. La tercera es A. Entonces, C y A está entre estos cuatro. Me define la tercera, que es A, que está en el tercer lugar. Entonces quiere decir que es glicina. Y por último, el último codón, U, 3U. U y U. Perfecto. Va a estar entre estos cuatro. Me fijo, la U está acá. PHE, que quiere decir fenilalanina. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Bien. Bueno, y eso estaba en el 9, ¿no? No, perdón, era el 8. Bueno, era el 8B, y ahora el 9 dice, utilizando una tabla de código genético, espera que lo voy a copiar. Borro y copio. Bueno. El 9 dice, utilizando una tabla del código genético, indicar los aminoácidos que constituyen, a ver, lo voy a leer. Que también está cortado. Utilizando la tabla del código genético, indicar los aminoácidos que constituyen las cadenas proteicas codificadas por las siguientes secuencias, debe ser. Bueno. Vamos a hacer una sola porque es todo lo mismo, chicos. Vamos a hacer el... ¿Cuál quieren que hagamos? ¿La A? Sí, profe, la A. Bueno, vamos a empezar. Espero que no estoy bien. Ahí está. Vamos a hacer la A. Bueno, el primer codón es este. AUG. Entonces, vamos al código genético. A y U. Puede estar entre estas cuatro. Como es G la tercera, G está acá abajo, quiere decir que el primer codón sintetiza para la metionina. ¿Estamos de acuerdo? Esto era AUG. Vamos al segundo codón. El segundo codón es UUG. Si es UUG, nos vamos a fijar. U, primer codón, U, segundo codón, tiene que estar entre estos cuatro. Y el tercer codón es G, que es el último, tiene que ser entonces leucina. Volvemos a la secuencia. UG, estamos acá. CAU.
AU. Primer codón C, segundo codón A. Entonces estamos entre estas cuatro opciones. Tercer codón U, que es el primero, es histidina. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo se llama ese, No, profe? no. Histidina, H y S. Bien, estamos CAU. Vamos acá. Después nos queda AGU. A está acá, G está acá, entonces está entre estos cuatro, y U, que es el primero, SER, serina. Bien. AUG. Después GAC. Me fijo. El primero es guanina. Está acá, la primera base. La segunda es adenina, está acá. Entonces tiene que ser esto. Entre estas cuatro opciones. Y me la define la tercera base, que es citosina, que es la segunda. Entonces quiere decir que es ASP. ASP es asparagina. ¿Sí? Y vamos al último, creo que era codón, que nos queda, que es GAC, UGA. UGA. Bien. Entonces, primera base U, segunda base G. Puede ser cualquiera de estas cuatro opciones. Y me dice que la tercera base es A, que es adenina. Me dice que es stop. Eso significa que este es un cordón de terminación. Acá se desengancha la polimerasa. ¿Sí? Stop. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Y vamos al último. El 10. Dice, escribe una secuencia de ADN que codifique la síntesis del péptido. Cisteína, glicina, metionina, alanina. Bueno, esto es el proceso inverso. Vamos a hacerlo. El ejercicio 10. Bueno, dice cisteína, ¿sí? Tengo que buscar un codón que me codifique para la cisteína. Me voy al código genético y un codón me fijo acá adentro, a dónde está la cisteína. Y la cisteína está acá. ¿Sí? Entonces, el codón, ¿qué puede ser? U, G, U, o también puede ser U, G, C. ¿Sí? Fíjense, para esta cisteína sería U, G, U. Para esta cisteína, que es lo mismo, puede ser U, G, C. ¿Se entiende? Seguimos. Después, ¿quién viene? Glicina. ¿Dónde está la glicina acá? La glicina en el código genético está... miren todo lo que tenemos. Tenemos cuatro opciones de codones. ¿Qué puede ser? G,
el primero, G el segundo, y el tercero puede ser U, puede ser C, puede ser A o puede ser G. Vamos a poner el primero, entonces sería G, G, U. Vamos al otro, al tercer aminoácido, metionina. Vamos a fijarnos dónde está la metionina en el código genético. Metionina, ¿dónde está? Ay, no me digas que justo acá no está. En el AUG, profe. AU. Acá, mira. Gracias. Metionina está acá. Entonces, metionina, ¿qué bases la codifican? El A, el U, y la tercera base es el G. A, U, G. Y el último aminoácido es la alanina, que la alanina, fíjense que la codifican 4 codones. Pueden ser G, el primero, C, el segundo, y el tercero puede ser U, puede ser C, puede ser A, puede ser G. Vamos a poner el primero. Entonces, G, C. ¿Se entendió? Hola. Sí. Bien. Con eso, chicos, terminamos el práctico de transmisión de la información genética. ¿Les quedó alguna duda? Profe, en No, estos casos, profe, de este práctico no. ¿Cómo? En estos casos no se pone de 3 a 5, 5 a 3 porque no estamos haciendo replicación, ¿no? Claro, sí. Ok. Bueno, gente, ningún otro. perdón. Gente, si no hay ninguna pregunta sobre el práctico de mecanismo de información genética, podríamos empezar a hacer la clase de consulta. ¿Les parece? Bueno, cuando quieran, pregunten más. Tengo una pregunta del práctico 7 de catabolismo. Sí. En la pregunta 10, que dice ¿qué otras vías catabólicas conoces? En el momento que hicimos el práctico, no lo habíamos completado porque hasta ese momento no las habíamos visto. Sí. Y no sé cuáles irían ahí, por Bien, ejemplo. ¿cuál otras viste? ¿Cuáles rutas catabólicas viste hasta ahora? Glucólisis, ¿qué más? ¿Y el ciclo de Krebs contaría? Ciclo de Krebs. Digamos una parte. Sí, esa sería anfibólica, porque puede ser catabólica o anabólica. Otra de las vías catabólicas, ¿cuál es? Vía de las pentosas. Y la otra es la degradación del glucógeno. Y no sé si vieron lípidos. Beta oxidación, ¿la vieron? No, creo que no. Bien, no, por eso. Esas serían dentro de lo que es hidrato de carbono o carbohidratos, son esas tres. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno.
Yo tengo una pregunta de rutas anabólicas. Sí, En la pregunta 7, que habíamos visto lo de la gluconeogénesis y las etapas que compartía con la glucólisis. Sí, con la sí. glucólisis, creo. Cuando lo vimos, como que no me quedó muy claro y al final tengo anotada una sola, que tengo anotada solamente la conversión de la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Y sé que la Sí, las que no, primera, que eran la, reacciones la reversibles, que no había como dos comparte, formas. las que no comparte son tres. Tres etapas de la glucólisis no son compartidas por la gluconogénesis. ¿Sí? ¿Cuáles etapas no comparte la gluconogénesis con la glucólisis? Son la etapa 1 de la glucólisis, la 2 y la última, que es la transformación de fosfonol piruvato a piruvato. Esas tres etapas, que son las tres etapas irreversibles de la glucólisis, la gluconogénesis no las comparte. ¿Quedó claro? Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tengo una consulta, pero es más de por el mecanismo del parcial. Quería saber si, por ejemplo, cuando te quedas sin tiempo, se te manda igual o, digamos, se te cierra y está como no hecho. Carlos. No, sí, el examen siempre está puesto para ser enviado automáticamente. O sea, se termina el tiempo y el examen se envía. O sea, no queda ningún examen sin enviar. ¿Ah? Profe, entonces queda a las 4 el parcial el jueves. El jueves a las 4 de la tarde es el parcial. ¿Ah? Yo tengo una duda del práctico de laboratorio de cromatografía. Ajá. Sí. Sí, Carlos para vos. Lo del RF, pues. ¿Lo de qué? ¿No se escuchó? Lo del RF, perdón. Sí. Sí, ¿qué pasa con el RF? LRF. Estuve mirando el video de la clase y Ujú. no, es como que no me queda claro, no sé. Bueno, a ver. Vamos. Déjame que te comparta. A ver. Espérame 2 segundos. Cromatografía. Bien. Bueno. ¿Ven eso? Hola. ¿Pueden ver, Sí, ¿pueden no ver eso? veía. Ah. Bueno, fíjense, gente. Acá tenemos una placa, una típica placa cromatográfica, donde se ha sembrado la muestra de analitos que nosotros queremos separar. ¿verdad? Y bueno, y la fase móvil sube por capilaridad a través de la placa cromatográfica y arrastra los componentes de la muestra de forma diferencial, separando los distintos componentes de la muestra. ¿Recuerdan? Bien, una vez que se ha desarrollado el cromatograma, ¿verdad?
y ya lo saqué de la cámara cromatográfica, ya está en condiciones de medir su RF. ¿No? ¿Qué es el RF? El RF es la relación que hay entre la distancia recorrida por el solvente de corrida, o sea, la fase móvil, ¿ah? Y la distancia recorrida por la muestra. O sea, por el analito que se me separó de la muestra. ¿Ah? ¿Me siguen? ¿Me seguí hasta ahí? Sí. Fíjense ustedes, a ver si, bueno, en el videíto que vimos, nosotros colocamos la placa cromatográfica, y el solvente está abajo de la cámara cromatográfica, empieza a subir por capilaridad, a través de la placa. Ese avance que tiene el solvente determina la formación de un frente de solvente, lo que se denomina un frente de solvente, que es, sería el frente de solvente sería aquel sitio donde el solvente va subiendo, formando esa línea característica limita donde hay solvente y donde no hay solvente de corrida. Más o menos se puede explicar así. Entonces, sí, decime. No, está bien, está bien. Entonces, ¿se tienen claro qué es el frente de solvente? Obviamente, el frente de solvente avanza mucho más rápido que cualquier componente de la muestra. A ver, es lo ideal. Que el solvente de corrida o la fase móvil corra más rápido que, o sea, corra adelante de todos los componentes de la muestra. ¿Ah? Entonces, siempre el solvente, la fase móvil, siempre va a avanzar más rápido que el resto de la muestra. Por eso, el frente de solvente siempre está por delante de cualquier componente de la muestra. ¿Eso qué pasa? Determina qué cosa. Que si este siempre recorre mayor distancia, el denominado, y como el RF se define como la distancia recorrida por la muestra dividida la distancia recorrida por el frente de solvente, o sea, la fase móvil, siempre esta relación va a dar un número que da entre 0 y 1. Porque justamente siempre el que avanza primero es la fase móvil y el frente solvente. Todo el resto de los componentes de la muestra tienen que venir atrás. Imagínense que si una muestra corre junto con el frente de solvente, yo nunca voy a poder saber o estar seguro de si ahí en esa mancha hay más de una, o hay más de un componente. Obviamente el solvente sería muy similar al analito que yo estoy evaluando. Generalmente cuando un componente de la muestra corre junto con el frente de solvente, es indicativo de que ahí esa corrida no es no se define bien la separación de la corrida. Siempre pasa esa historia con el
¿cómo se llama? Cuando la muestra corre igual que el frente de solvente. ¿Tá? Entonces, en definitiva, y en resumen, el RF es la relación que hay entre la distancia recorrida por el solvente o la fase móvil en una placa cromatográfica y la distancia, y la distancia recorrida por la muestra. Siempre tiene un valor entre 0 y 1 y es característico siempre de esa sustancia que yo estoy separando. O sea, si yo pusiera otras muestras acá y hubiese en esas muestras componentes que corren o que recorren la misma distancia que este, entonces estoy en presencia del mismo analito que tengo yo acá. ¿Ah? Esa es la idea, o esa es la idea de la cromatografía. Por eso se utiliza para saber la evolución de una reacción, por ejemplo, si ha logrado completarse una reacción. Ya que en una reacción, por ejemplo, hay dos componentes, un reactivo y un producto, y yo puedo identificar el reactivo y el producto en una placa de TLC. Entonces, cuanto mayor sea la formación de uno, menor es la formación del otro. Yo puedo seguir la evolución de una reacción a través de una corrida cromatográfica en una placa TLC. ¿No? ¿Queda claro? ¿Queda...? Sí, ahora sí. Bueno, Gracias. no, de nada. Bueno, ¿qué más, chicos? Bueno, no hay más preguntas, Carlos. Bueno, gente, entonces nos veremos el jueves a las 4 de la tarde. Bueno, no nos vamos a ver mucho, pero el examen va a estar habilitado el jueves a partir de las 4 de la tarde, ingresando al Moodle y haciendo como veníamos haciendo, va a ser el segundo parcial. Listo, profe. Bueno, Listo, entonces nos vemos. bueno, Nos gente, vemos. nos Gracias, vemos. chau, chau. Hasta luego. Chao. Chao.